Ecuador, un territorio ubicado en Sudamérica que limita por el norte con Colombia, por el este y el sur con Perú, por el oeste con el Océano Pacífico donde se encuentran las Islas Galápagos. Los 17 millones de habitantes somos quienes convivimos con la naturaleza y todos los dioses que se han presentado en este mundo. Aquí en este país se trabaja, estudia, construye, destruye, olvida, recuerda y desea buenas cosas para vivir mejor o para heredar a nuestros hijos. Pero en Ecuador también hay violencia, robos, peleas, mentiras, muertes y otras cosas que se hacen difíciles nombrarlas y no permiten una buena convivencia. A pesar de las pocas oportunidades que se puede encontrar en este país, son grandes las recompensas. Y es ahí donde queremos apuntar. Huangopolo es una parroquia ubicada en el Valle de los Chillos, al pie del volcán Milaló, a 45 minutos de Quito, la capital del Ecuador. En este territorio habitan cerca de 1.500 personas quienes se dedican a trabajar y estudiar dentro y fuera de la parroquia. Este pueblo está conformado por 4 espacios o comunas. Estas son Togya, Nuniloma, Sorialoma y el barrio central. Nuestra historia está relacionada con la cultura Quitu-Cari, que data desde 500 años de nuestra era. El nombre de esta parroquia se deriva de 2 vocablos andinos. El primero es Huango, que significa atado o trenza, aunque también muy cercano al nombre del telar, donde se confecciona el sedazo, servidor de cerda de caballo y con un aro de madera. Otra parte del nombre es Polo o Burro, que significa pueblo unido o grupo de personas que trabajan y defienden su territorio. Huangopolo formó parte de la parroquia de Tumbaco, Alangasí y posteriormente Conocó, hasta que en el año de 1967 se consolidó como una parroquia rural de Quito, con el fin de mejorar su reconocimiento geográfico y económico. En este pueblo se mantienen vivas algunas expresiones andinas, ritos, relaciones, organización social, formas de producción y económicas. Inga, Itachi, la Uniguilla, entre otras que han permitido a los pobladores afianzar sus relaciones sociales y desarrollo. Sin embargo, otras expresiones de nuestro pasado y de nuestros abuelos han ido desapareciendo. Lo poco que nos queda es absorbido por el consumismo y la modernidad, quedando al margen otras formas de actuar, pensar y sentir de nuestro pasado. Para seguir hablando de Huancopolo y de los danzantes del Valle de los Chillos, debemos recordar una de las expresiones rituales más antiguas de los Andes, como es el taqui o también conocida como una forma de danza, música o fiesta propia de la región andina. Esto servía para recibir y acompañar a las autoridades de la región en las celebraciones de adoración, agradecimiento para escuchar a sus dioses, entre esto el Inti Raymi y el Capac Raymi, solsticio de verano e invierno. Con la llegada de los europeos a finales del siglo XV y la introducción de la Iglesia católica en el Abya Yala en el siglo XVI, varias celebraciones y ritos andinos fueron atrapados y reemplazados para la adoración de nuevos dioses. Esta mezcla de culto andino y católico direccionó el reaccionar social, cultural y político de cada pueblo en América. En el siglo XVI, la celebración del Corpus Christi o Cuerpo de Cristo fue introducida en Sudamérica.
y aperturado hasta nuestros días. Pero en algunos territorios, esta celebración se acomodó al Inti Raymi o Fiesta del Sol, donde el maíz era fundamental en la alimentación y en la ofrenda a los dioses. Estas celebraciones fueron unificándose, entrelazaron sus características rituales como la protección y acompañamiento de las autoridades durante la fiesta y la adoración a otros dioses. En el Valle de los Chillos, esta celebración se hace presente como práctica religiosa y antigua. Por un lado, las imágenes de los santos y vírgenes del catolicismo reemplazaron a las autoridades del pueblo. Por otro lado, los danzantes o ducos juntos con el músico o pingullero acompañan en la procesión bailando y gritando. En la actualidad, varios danzantes y pingulleros acompañan y rinden culto al cuerpo del Cristo, pero también a la tierra, el sol y la lluvia por todos los regalos recibidos durante todo el año. En la vecina parroquia de Nangací, específicamente en la hacienda de La Cocha, a las faldas del Hilaló, le surgieron los rucos hace más de 30 años atrás. Mama tambonera o pingullero es el nombre que se le ha dado al músico que interpretaba una especie de flauta llamada pingullo, hecha de caña o de hueso de un animal, con un ritmo de llano, o con el ritmo de un corazón, mientras que en la otra mano tocaba un tambor hecha de madera y con 2 tapas de cuerno, dando un ritmo de danzar. Los abuelos cuentan que posiblemente existen más de 14 tonos para cada acto de los danzantes, entre ellos tono de llegada, salida, recorrido, puriquingue y trozar caña para la víspera. Ruco o danzante es el nombre del personaje que acompaña en la procesión a la autoridad o santo, ejecutando movimientos y evocando gritos relacionados a la siembra. Él no es un bailarín que ejecuta coreografías, pues en la actualidad solo aparece en la celebración del Corpus Christi o Inti Raymi. Este personaje utiliza un pantalón oscuro, una camisa blanca, unos cascabeles en las rodillas, una capa, una máscara de malla, un sombrero negro, una peluca y en su mano una mazorca de maíz, u objeto que puede representar a un animal del sector. El cabecilla o líder es quien da la voz de mando y el resto de rucos repite los gritos. Entre los gritos más escuchados están Tolay o Tolashur, sinónimo de Tolar, o es a Paloma Elina, y el resto responde Tunguy, 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 Tórtola muerta, alabado primo, alabado, 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 es un saludo, y Kayagama primo, se utiliza para saludar y despedir. En la actualidad, hacer danza está relacionado con hacer arte, una expresión que busca ser reconocida, exhibida y vendida a un público. En Huangopolo existen algunos grupos dedicados a la danza tradicional, folclórica o popular. Gran parte de sus coreografías están relacionadas con poblaciones de Imbabura, Cayambe, Saraguro y Chimborazo. Esto ha ocasionado que se deje al margen otras expresiones culturales del sector, como la danza de los rucos, yumbos, morenos, entre otras, que eran bailadas por nuestros abuelos. Ya no bailamos para la tierra, el sol, el agua o el viento. Los nuevos dioses cruzan nuestra vida y nos obligan a bailar en concursos.
Las nuevas formas de pensar, hablar, sentir y hacer danza nos alejan de la tierra. Es hora de retomar la máscara, los cascabeles, el cabello largo, el pingullo, el idioma y todo lo que nos permita viajar al reencuentro de nuestra historia y nuestros abuelos, como parte de la reafirmación política, social y cultural de un pueblo unido, que primero son seres humanos y segundo, que a partir de estos ritos estuvieron en constante diálogo con la naturaleza. Ser mujer, hombre, niña, niño, abuelo, abuela, danzante, pingullero, sedacero, agricultor, estudiante, trabajador, animal, sol, agua o tierra. Tiene una amplia relación vital que nos vuelve indispensables entre los unos y los otros. Esto lo podemos sentir todos quienes estamos cobijados por el Hidalgo. Ahora vale preguntarnos, ¿qué hemos hecho nosotros para mantener esta relación vital? No se lo pague.